niña sin techo de 6 años ayuda a niños sin saber que su padre millonario los observaba. Las mañanas de Lupita comenzaban con un escalofrío que subía desde sus pies descalzos hasta sus huesos delgados. El frío de la acera era su primera compañía del día, y la segunda era el olor dulce y distante del pan fresco que venía de la panadería de la esquina, ese mismo que ya había aprendido a ignorar para no sufrir más. Dormía envuelta en cartón húmedo, al lado del muñeco sin rostro al que llamaba Tito, como si un nombre pudiera llenar el vacío. Ese parque, la Alameda Central, era su casa. Un banco oxidado era su sofá, y el cielo nublado, el techo que nunca pudo elegir. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias que inspiran, emocionan y nos recuerdan el poder del amor. Las personas pasaban apuradas, arrastrando bolsas, celulares e indiferencia. Para ellas, Lupita era parte del paisaje sucio, como una piedra fuera de lugar, pero ella aún sonreía. Aún con el estómago rugiendo y las rodillas raspadas de correr descalza sobre el suelo duro, sonreía al ver a un perrito olfateando flores marchitas. Se arrodillaba para jugar con las hormigas, hablaba con las palomas como si fueran hermanos de calle, porque allí, en el silencio y el abandono, era donde vivía su resistencia, una ternura que insistía en sobrevivir aunque nadie la viera. Esa mañana, Lupita compartía un pedazo de pan duro con un perro cojo que aparecía de vez en cuando. Sostenía el alimento con cuidado, como si fuera un tesoro, y antes de dar su mordida, partió la mitad para el animal. Compartimos, ¿sí? Porque Dios ve aunque nadie más vea, dijo como si alguien pudiera escuchar. Su voz era fina, con acento arrastrado y una pureza que dolía en los oídos de quien tuviera corazón, pero nadie allí escuchaba. Hasta que un grito rasgó la mañana como cuchillo en papel. ¡Mamá! El grito de un niño asustado interrumpió el silencio. Un niño de cabello peinado, ropa de marca y zapatos caros, tropezó corriendo tras una cometa y cayó con el rostro al suelo. El sonido seco del impacto fue seguido por un llanto ahogado y sangre escurriendo de la nariz. Las personas se detuvieron, pero nadie se acercó. Algunos solo miraron desconfiados, como si temieran que aquello fuera una trampa. Lupita, en cambio, corrió. Ni siquiera lo pensó. Sus rodillas golpearon el suelo al lado del niño, y con las manos sucias comenzó a limpiar la sangre con el borde de su propia blusa, ya mugrienta. «Shh, ya va a pasar, ya va a pasar», susurraba, con los ojos pegados al rostro de él. Tomó un pedacito de tela que usaba para cubrirse por las noches e improvisó un vendaje. «No llores, ¿sí? Los valientes también sangran. Tú eres un guerrero, como Tito». El niño la miraba confundido entre dolor y encanto, como si nadie nunca le hubiera hablado así. Del otro lado de la calle, dentro de un auto negro brillante detenido bajo un árbol, un hombre observaba todo. Estaba allí para recoger a su hijo después de la clase de arte, pero lo que vio fue otra cosa. Vio a una niña flaquita, de cabello enredado, actuando con más compasión que muchos adultos que conocía. Sus ojos se entrecerraron al ver a la niña sucia, ignorada por todos, arrodillada ante su propio hijo. Y allí algo tembló dentro de él, un ruido ahogado que fingía no escuchar desde hacía años. La niñera de Nico, que había ido a comprar un helado, volvió corriendo y gritó: «¡Aléjate, niña! ¿Qué estás haciendo?». Lupita retrocedió, asustada, con los ojos muy abiertos. Estaba acostumbrada a que la trataran así. Pero antes de que pudiera levantarse y desaparecer, una manita sujetó la suya con fuerza. Era Nico. Aún con la nariz sangrando, dijo: «Ella es mi amiga». La niñera dudó. El auto negro entonces se abrió y don Ramiro salió. Sus zapatos de cuero relucían, pero su expresión estaba turbia. Caminó despacio hasta su hijo, pero sus ojos no se apartaban de Lupita. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz más baja de lo usual. Lupita bajó la cabeza, sin saber si podía hablar. «Nadie, señor. Solo quería ayudar», susurró. Y entonces él vio. Esa niña no pedía nada. No extendía la mano, no lloraba, no huía. Solo existía,
con demasiada dignidad para su edad y demasiada miseria para cualquier ser humano. Esa imagen, la mano sucia de Lupita sujetando la de su hijo, con el muñeco sin rostro colgando al lado, quedó grabada en la mente de don Ramiro como una foto que no podía borrar. El silencio era pesado, pero cargado de algo que no sabía nombrar. Una culpa, tal vez. Un recuerdo antiguo, o quizá un espejo. ¿Te hizo daño?, preguntó el padre al hijo. Nico negó con fuerza. «No, me curó. Me dijo que soy un guerrero». Ramiro miró de nuevo a la niña. Ella miraba hacia abajo, como esperando ser empujada o insultada. Pero él no dijo nada. Solo se quedó allí, paralizado por algo que no podía controlar. Y entonces Nico se volvió hacia Lupita y sonrió. «¿Quieres jugar conmigo mañana?». Ella no respondió de inmediato. Parecía que esa pregunta era una trampa. Nadie nunca la invitaba a jugar. «¿Puedo?», preguntó mirando a Ramiro. Él tragó saliva y asintió. «Claro que sí». La niñera intentó intervenir. «Señor, no creo que sea adecuado que su hijo se junte con...». Pero Ramiro levantó la mano. Él decide con quién quiere jugar, y ella tiene más corazón que mucha gente con diploma. La niñera guardó silencio, visiblemente incómoda. Antes de irse, Lupita recogió al muñeco Tito del suelo, lo abrazó fuerte y miró a Nico con un brillo tímido en los ojos. «Gracias por no tener miedo de mí», y corrió hacia la fuente vacía del parque, donde volvería a esconderse hasta que alguien se acordara de invitarla de nuevo. Dentro del auto, don Ramiro miraba por el retrovisor mientras el chofer avanzaba. Su hijo dormía en el asiento trasero, pero él no lograba cerrar los ojos. La imagen de la niña sucia, limpiando la sangre de un desconocido, susurrando consuelo con la voz de quien sabe lo que es el dolor, eso lo destrozó por dentro. Esa noche no firmó contratos, no respondió correos, no comió. Solo se quedó sentado en el sillón de la biblioteca mirando el muñeco de su hijo, imaginando cuántos Titos habría por ahí, con ojos cosidos y abrazos ausentes. Y al día siguiente volvió al parque. Don Ramiro siempre fue un hombre de decisiones calculadas. No se emocionaba con nada que no estuviera ligado a números, metas o ganancias. La última vez que lloró fue en el entierro de su esposa, y aún allí las lágrimas le escurrían con vergüenza, como si fueran una debilidad. Desde entonces se volvió piedra, una fortaleza de silencio, trabajo y ausencia. Nico creció a la sombra de ese padre frío, criado más por niñeras que por afecto. Y esa mañana, al decidir sorprender al hijo saliendo más temprano de la empresa, no imaginaba que sería él, Ramiro, el sorprendido. El auto se estacionó a pocos metros del Parque Alameda Central. Ramiro se ajustó la corbata, tomó el celular y miró rápidamente los correos, distraído. La idea era ver al hijo desde lejos, sonreír discretamente, tal vez llevarlo a comer algo, cumplir el papel que la conciencia le exigía. Pero lo que vio, a través del vidrio ligeramente empañado, fue una bofetada en el pecho. Nico caído en el suelo y una niña con ropa rota arrodillada a su lado. La sangre en el rostro del niño contrastaba con la ternura de esas manos sucias que lo cuidaban con más delicadeza que cualquier médico. Por un instante, Ramiro pensó en bajar corriendo, pero algo lo detuvo. Quedó inmóvil, como hipnotizado. Aquella escena, había algo allí que lo desarmaba. La niña no gritaba, no pedía ayuda, no miraba alrededor buscando auxilio, solo cuidaba. Limpiaba el rostro de Nico con el borde de su camisa y luego soplaba la herida con cariño de madre. Ramiro tragó saliva. Sintió algo subir por la garganta. No era rabia ni miedo, era memoria. Un recuerdo ahogado de cuando su esposa hacía exactamente eso cuando Nico, aún pequeño, tropezaba en el jardín. «Ahora eres un guerrero», dijo la niña con voz temblorosa, mientras ataba un pedazo de tela sucia alrededor de la frente de Nico. «Los guerreros sangran, pero no se rinden». Ramiro cerró los ojos por un segundo. Aquello no era teatro, no era escena de película, era real, cruel, doloroso, puro. Cuando la niñera apareció, alarmada, y gritó para que la niña se alejara, Ramiro ya estaba fuera del auto. Sus pasos rápidos cortaron el parque como cuchillas.
Vio a la niña retroceder con miedo, como quien ya espera el castigo. Sus ojos estaban bien abiertos, no de sorpresa, sino de costumbre. Esa expresión de quien recibe más golpes que abrazos. Nico, sin embargo, no soltó su mano. «Ella es mi amiga», repitió con firmeza. «Ella me cuidó». Ramiro se quedó sin palabras. Se acercó a la niña y miró el trapo usado como vendaje. Era un pedazo de tela rasgada, sucia, pero atado con una delicadeza que lo conmovió. La niña mantenía la cabeza baja. «¿Tu nombre?», preguntó. Ella respondió con vacilación. «Lupita». «¿Y dónde están tus padres, Lupita?». La respuesta no vino de inmediato. La niña apretó los labios, luego susurró. «No tengo». Fueron 2 palabras pequeñas, pero con el peso de toda una vida. Ramiro sintió el estómago revolverse. El silencio a su alrededor era absoluto. La ciudad parecía haberse detenido. La niñera aún insistía. «Señor Ramiro, esa niña puede estar enferma, puede ser peligrosa». Pero él la interrumpió con la mirada. «¿Peligrosa? Ella», dijo con un tono casi burlón. «Lo único peligroso aquí es que nadie se detuvo a ayudar a mi hijo, solo ella». Lupita, aún con los ojos bajos, dio un paso atrás. «Lo siento si hice algo mal, señor. Solo quise ayudar». Las palabras salieron con dificultad, como si temiera que fueran las últimas. Ramiro se agachó a su altura. «No hacía eso con nadie desde hacía años. No hiciste nada mal. Hiciste lo que nadie más hizo». Ella lo miró por primera vez, y en esa mirada había un abismo, un hueco cavado por hambre, abandono y silencio. Pero también había una chispa, algo que decía que aún no lo habían apagado todo dentro de ella. Ramiro se vio ahí. Vio al niño que un día fue, olvidado en un rincón de casa, esperando que el padre volviera del trabajo y nunca volvía con una sonrisa. Vio el dolor reflejado de forma cruda, desnuda, insoportable. «¿Dónde vives?», preguntó. Lupita dudó. «Aquí, en el parque». La frase fue dicha con una naturalidad aterradora, como si dormir en un banco fuera tan normal como cepillarse los dientes. Ramiro sintió el suelo temblar bajo sus zapatos caros. «¿Y comes?». «¿Cómo?». Ella se encogió de hombros. «A veces Dios me manda pan, a veces nada». El silencio volvió. Incluso Nico, que normalmente hablaba sin parar, quedó mudo. La niñera intentó de nuevo. «Señor, de verdad, deberíamos irnos». Ramiro se giró con firmeza. «No, vamos a llevarla con nosotros, a comer. Es lo mínimo». La niñera tragó saliva, sin más argumentos. Al salir del parque, Lupita miró hacia atrás, al banco donde dormía, a la fuente seca donde lavaba su rostro, al lugar que llamaba hogar. «¿Puedo traer a Tito?», preguntó señalando al muñeco sin rostro tirado en un rincón. «Claro», dijo Ramiro, y ella corrió hasta él como quien busca a un pariente querido. Dentro del auto, se sentó con cuidado, sin apoyarse del todo en el asiento, como si estuviera profanando un lugar sagrado. Nico le tomó la mano otra vez. «¿Sabes dibujar?», preguntó. Ella sonrió tímida. «Solo caritas», y dibujó una carita feliz en el vidrio empañado por la respiración. Ramiro, desde el asiento delantero, lo observaba todo por el retrovisor, y cuanto más veía, menos entendía lo que sentía. Había algo quebrándose dentro de él, y por primera vez en mucho tiempo, no quería impedirlo. El olor caliente de carne asada y tortillas recién hechas escapaba por la puerta abierta de la taquería, como una invitación imposible de rechazar. Lupita se detuvo en la entrada, con los pies sucios sobre el piso brillante, los ojos bien abiertos, como quien cruza la línea entre 2 mundos. La luz del restaurante se reflejaba en los cubiertos, en las botellas coloridas, en las sillas rojas ordenadas. Era demasiado bonito, demasiado limpio, casi sagrado. Y ella dudó, como si pisar allí fuera romper una regla que los pobres aprenden desde temprano: no perturbar el espacio de los que comen. Ramiro fue el primero en notar el miedo. Se detuvo a su lado y dijo, sin prisa, como si hablara con alguien que carga heridas en los ojos: «Aquí eres bienvenida». Esas palabras, simples para él, estallaron dentro de ella como un trueno. Lupita entró, pero sus pasos eran pequeños, temerosos.
Se sentó despacio, tocando solo la punta de los dedos en el borde de la mesa, como si tuviera que devolver el gesto en cualquier momento. El muñeco Tito estaba en su regazo, escondido bajo el trapo para no llamar la atención. Nico, en cambio, hablaba como un pajarito suelto. ¿Te gusta el queso? Yo amo el queso. ¿Y sabes qué? Tengo un perro invisible. Se llama Manchitas, pero no lo ve nadie, solo yo. Lupita intentaba sonreír, pero el rostro aún no sabía cómo relajarse. El mesero trajo los platos con rapidez: tacos de carne, arroz, frijoles, tortillas calientitas y jugo de mango. Ella no tocó la comida de inmediato. Sus ojos recorrieron el restaurante como si esperara que alguien surgiera para gritarle. Y entonces susurró: ¿Puedo comer? Ramiro asintió con un nudo en la garganta. Claro que sí, esto es para ti. Lupita miró el plato como quien enfrenta un milagro. Sus dedos delgados y sucios tomaron una tortilla y, con el cuidado de quien nunca tuvo abundancia, comenzó a armar su taco. Pero antes de dar el primer mordisco, cerró los ojos y dijo: Gracias, Dios, por la comidita. El mesero que pasaba cerca se detuvo. Un señor sentado al lado se secó los ojos. Había algo en esa voz de niña que hacía detener el tiempo. Ella masticaba despacio, como quien aprende a confiar, como quien no quiere que se acabe. Cada bocado era una nueva memoria siendo creada, diferente de las migajas que recogía en la basura o de los restos dejados en las plazas. Allí nadie empujó, nadie gritó, nadie miró con asco. Ramiro observaba en silencio. Verla comer lo conmovía de una forma que no sabía explicar. Ella no solo comía, ella reverenciaba, y eso era lo que dolía. Darse cuenta de que algo tan básico para ella era un privilegio inalcanzable. ¿Quieres más jugo?, preguntó Ramiro levantando la jarra. Lupita abrió los ojos de par en par. Elegir era una novedad. Nunca tuvo más de nada. ¿De verdad puedo?, dijo, con la voz entrecortada. Claro, respondió él. Y fue en ese momento, con el vaso lleno en las manos, que casi lloró. El jugo se escurría por el costado del vaso, y ella lo limpiaba con los dedos, tratando de no ensuciar la mesa. «Está fresquito», murmuró, y Nico rió fuerte. «Obvio, es el mejor del mundo». Ella intentó reír también, pero su risa venía con culpa, como si fuera incorrecto estar allí, feliz, como si estuviera traicionando a los otros niños de la calle que en ese mismo instante revolvían basureros buscando algo que pudiera parecer comida. Ramiro notó la mirada distante. «¿En qué piensas?», preguntó. Lupita bajó la cabeza. «En los otros, los que no están aquí». Él no supo qué decir. El silencio de ambos ahora no era incómodo, era respeto. Después de la comida, Nico llevó a Lupita a ver los caramelos coloridos del mostrador. Ella los miraba como quien visita un museo. «Puedes elegir uno», dijo Ramiro. Ella dudó. «¿Y si me lo quitan después?». La frase dolió. Dolió como una bofetada. «Nadie te lo va a quitar», respondió él, casi en tono de promesa. Ella eligió el más pequeño, el más simple, rojo en forma de corazón, y lo sostuvo con fuerza como si fuera un premio que no quería perder jamás. Al salir de la taquería, el sol ya tocaba los edificios con una luz amarilla y tibia. Lupita apretó a Tito contra el pecho y, sin entender bien por qué, miró a Ramiro y dijo: «Gracias por tratarme como si valiera algo». Él se detuvo por un segundo. Esas palabras, tan simples, desmontaron sus defensas, porque allí estaba la verdad cruda y desnuda. Ella no se creía digna de valor. Nico tomó su mano, aún pegajosa por el caramelo. «Mañana podemos ir al parque, ¿sí?». Ella sonrió, por primera vez con los ojos. Una sonrisa que no pedía permiso, una sonrisa que desarmaba. «Sí, si quieres», respondió, sin darse cuenta de que en ese instante ya estaba cambiando el mundo de alguien que había jurado no volver a sentir nada. El domingo amaneció con un azul tan limpio que parecía un milagro. El sol caía con dulzura sobre los tejados de la Ciudad de México, y en el parque Alameda Central los árboles se mecían con suavidad. Las familias comenzaban a llegar poco a poco, con risas, picnics, juguetes. Era un día común para muchos, pero para don Ramiro, ese era un día que lo inquietaba. Vestido de manera casual, algo raro en él, volvió al parque como quien no quiere nada, pero dentro de él
algo lo arrastraba de regreso. Se sentó en el mismo banco de la última vez, intentando fingir naturalidad, pero sus ojos estaban en constante búsqueda. Buscaba a una niñita sucia, de ojos que parecían cargar siglos. Nico corría alrededor, mirando hacia arriba, como si esperara que ella cayera del cielo. Y entonces gritó: «¡Papá, es ella!». Ramiro se levantó de golpe. Al otro lado de la plaza, entre globos de colores que flotaban como nubes amarradas con hilos, estaba Lupita. Sostenía un montón de cordones, riendo bajito, ayudando a una señora a venderlos. La mujer parecía haber confiado en ella sin hacer preguntas. Lupita enrollaba los globos en su brazo delgado y los ofrecía a los transeúntes con una sonrisa que desafiaba la tristeza. Cuando Nico corrió hacia ella, Lupita soltó los globos por un instante y abrió los brazos. El abrazo fue largo, apretado, como el de hermanos que se reencuentran tras una tormenta. Ramiro se acercó, vacilante, sin saber si debía interferir en aquella escena que parecía más pura que cualquier cosa que hubiera vivido en los últimos años. Ella lo miró y sonrió. No con esa sonrisa llena de miedo de la primera vez, sino con una mirada curiosa, como quien intenta entender por qué un hombre rico vuelve al mismo banco del parque 2 veces seguidas. «Siempre eres amable», dijo ella en un tono casi tímido. «¿Pero por qué?». Ramiro tragó saliva. No tenía una respuesta. ¿Cómo explicar que ver a esa niña era como si el mundo le recordara que todavía tenía alma? «Porque me hiciste recordar a alguien que amaba mucho», respondió finalmente. «A alguien que cuidaba con el corazón». Lupita lo miró con una mezcla de desconfianza y ternura. «Mi mamá también cuidaba así, antes de desaparecer», lo dijo con naturalidad, como si hablar de abandono ya fuera parte de su vocabulario diario. Ramiro sintió un nudo apretarle el pecho. Miró a la vendedora de globos, que los observaba a lo lejos, desconfiada, pero no intervino. Lupita seguía ayudando, entregando globos a los niños que se acercaban con monedas contadas. No cobraba a los que no tenían, solo decía: «Toma este, pero cuídalo bien, a los globos les gusta el cariño». Era una niña enseñando sobre afecto a adultos distraídos. Nico no dejaba de hablar. «Lupita, ¿podemos jugar allí en la fuente? Papá trajo jugo y yo traje un dibujo para mostrarte». Ella reía, reía como si el alma estuviera tomando aire. Ramiro observaba. Con cada risa de ella, algo en él se rompía, un pedazo de la armadura que llevaba desde hacía años. «¿Tienes recuerdos bonitos, Lupita?», preguntó, sentándose en un escalón cerca de ella. Ella pensó un poco. «Pocos, casi ninguno. Pero cuando sueño con mi mamá, es bonito. Me peinaba así». E hizo un gesto suave con los dedos en su propio cabello. «Pero luego los sueños se acaban, y entonces solo queda Tito». Señaló al muñeco, ahora colgado con un elástico en su muñeca. «Él es lo que queda de lo que yo era». Ramiro contuvo la respiración. Nunca había escuchado algo tan devastador dicho con tanta delicadeza. La simpleza de esa frase era como un cuchillo. Tito era lo que quedaba de su infancia. No había juguetes, ni fotos, ni ropa, solo un muñeco mutilado y el recuerdo de un regazo que desapareció. Por primera vez se vio pensando si tendría el valor de dejarla allí otra vez, de volver a casa y simplemente fingir que esa niña no existía. Pero cuando Nico la jaló para jugar en el tobogán, riendo y gritando «¡Vamos, vamos!», Ramiro vio algo que no veía desde hacía años. Los dos eran felices, felices de verdad. La señora de los globos se acercó. «Ella me ayuda desde ayer, no pide nada, solo quiere estar cerca de los otros niños. Nunca roba, nunca miente». Ramiro solo asintió, aún mirando a Lupita, y fue entonces cuando se dio cuenta. Tenía miedo, miedo de encariñarse, miedo de amar de nuevo, miedo de no ser suficiente para curar a alguien tan rota. Pero en ese instante, algo dentro de él decidió. Lupita caminaba al lado de Ramiro y Nico, con el muñeco Tito en los brazos, riendo de algo que el niño acababa de decir. El sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada y sus pasos parecían más ligeros. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. No necesitaba esconderse ni dormir con un ojo abierto. El paseo por las calles concurridas era como un sueño.
El sonido de los coches, el olor de las flores vendidas en la esquina, el viento cálido en el rostro, todo parecía diferente cuando uno va acompañado. Ramiro conducía el auto en silencio. Su expresión era dura, pero los ojos delataban una lucha interna. Intentaba convencerse a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto. Un albergue era lo más seguro, ¿verdad? Un lugar donde otras niñas podrían ayudarla, donde habría comida, baño, una cama. No podía simplemente llevar a una niña de la calle a su casa, por más que su corazón dijera lo contrario. El mundo no funciona así, repetía mentalmente. La ley no lo permite. Los ojos de la sociedad juzgan. Lupita tarareaba bajito en el asiento trasero. Miraba el paisaje por la ventana como quien graba cada detalle. Pero, conforme el auto se acercaba a una zona apartada, su cuerpo empezó a encogerse. La niña se cayó de repente. Nico, distraído, seguía hablando sin parar, pero Lupita apretó a Tito contra su pecho con fuerza. Sus ojos se abrieron al ver los muros altos aproximándose. Esa construcción con portones de hierro la conocía, la recordaba. Ramiro bajó del auto, abrió la puerta trasera y extendió la mano. «Vamos, Lupita, es solo por un tiempo, aquí estarás segura». Pero la niña no se movió, miraba fijamente las rejas. El viento pareció hacerse más frío. «No», murmuró. «Aquí no, Lupita», insistió con voz suave. «Te van a cuidar». Pero ella empezó a temblar. Aquí no hay cuidado. Aquí hay gritos, hay bofetadas, hay gente que olvida tu nombre». Y antes de que él pudiera responder, salió corriendo, descalza, desesperada, con el muñeco colgando de su brazo. Ramiro corrió tras ella. Las personas en la calle se detuvieron a mirar, curiosas, un hombre rico corriendo tras una niña miserable. Ella se escondió entre dos coches, sollozando. Ramiro la encontró agachada con las manos en los oídos. «Por favor, no me dejes ahí. Te juro que no te quito nada. Te juro que no miento. Te juro que soy buena». Hablaba como quien suplica por aire, como quien ya ha suplicado muchas veces y nunca ha sido escuchado. Él se arrodilló frente a ella, con las rodillas sobre el asfalto caliente. «No lo sabía, Lupita. Te juro que no sabía que era aquí». Ella solo movía la cabeza. «Me encerraron en un cuarto oscuro, me dieron comida podrida, me llamaban basura. Me escapé. Su llanto era tan sincero que algunas personas alrededor se conmovieron. Una mujer mayor susurró: «Pobrecita». Ramiro la abrazó, por primera vez, con fuerza, como quien sostiene a alguien que se está deshaciendo por dentro. «No te voy a dejar aquí. Perdóname de verdad», repetía con la voz entrecortada, sintiendo el cuerpecito de ella estremecer en sus brazos. Volvieron al auto en silencio. Lupita se recostó contra la puerta con los ojos rojos, pero el cuerpo un poco más tranquilo. Nico, que se había asustado con la carrera, sostenía al muñeco Tito en su regazo. «Papá, ¿ella puede dormir con nosotros hoy? Solo hoy». Ramiro no respondió de inmediato. Miraba por el retrovisor, veía los ojos suplicantes de la niña. Esa noche, de regreso a la mansión, Ramiro se quedó sentado al borde de la cama, sin poder dormir. La casa estaba en silencio, pero su cabeza no. Oyó, a lo lejos, un sollozo apagado proveniente del cuarto de huéspedes. Se levantó, caminó por los pasillos y al acercarse, encontró a Pilar afuera con expresión preocupada. «No quiere que apague la luz. Dice que la oscuridad tiene monstruos que la llaman por su nombre». Ramiro asintió y entró. Lupita estaba encogida en la cama, abrazada al muñeco y con la mirada fija en la pared. Cuando lo vio, no se movió. «No soy mala», dijo. «Solo quería jugar, solo quería comer sin miedo, solo quería que alguien me llamara hija». Ramiro se sentó junto a la cama, respirando hondo. «No eres mala, Lupita. Los que te hicieron daño, esos sí eran malos». Tomó su manita. «Y yo te prometo que nunca más te llevaré a un lugar con rejas». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿De verdad lo prometes?» «Lo prometo», respondió, y algo en ese cuarto se rompió, no dentro de ella, sino dentro de él. Del otro lado de la casa, Nico dormía abrazado al muñeco de ella, esperando que su amiga estuviera a salvo. En la mansión silenciosa, algo estaban haciendo, algo entre dolor y ternura, algo que no todos entenderían. El día amaneció sin alarde,
con el cielo cubierto de nubes grises y un viento leve que parecía susurrar secretos antiguos por las esquinas de la ciudad. Era temprano, tan temprano que ni los pájaros se habían animado a cantar. En la acera frente a la mansión de don Ramiro, una niña pequeña, con el cabello desgreñado y los pies sucios, permanecía quieta, abrazada a una bolsita de supermercado desteñida, remendada en las asas, con pedazos de cordel y cinta adhesiva. Lupita estaba allí, inmóvil, como si eso fuera una prueba. Se había despertado de madrugada, lavó su rostro con agua de llave y metió dentro de la bolsa todo lo que poseía: su muñeco sin cabeza, un cepillo roto con pocos dientes, un par de calcetas agujereadas y un papel viejo con el dibujo de una mujer que decía ser su madre. Esperó el primer autobús, cruzó la ciudad y llegó ante la casa que, para ella, parecía un castillo. Pilar, la ama de llaves, abrió el portón con cautela. Sus ojos experimentados se agrandaron al ver a la niñita allí, parada como un pajarito herido, con la bolsita apretada contra el pecho. «Soy yo, Lupita. El señor dijo que podía venir». Su voz era tan baja que casi se perdía en el viento. Pilar permaneció en silencio por unos segundos, observando a esa figura que más parecía salida de una pesadilla social, tan pequeña, tan herida, pero tan valiente. Fue entonces que Ramiro apareció al fondo, aún en pijama y con el cabello desordenado. Sus ojos cansados encontraron los de Lupita y, sin decir una palabra, simplemente asintió con la cabeza. «Puedes entrar». Y esas 3 palabras parecieron abrir no solo la puerta de la mansión, sino una grieta en el corazón de ella, que hacía tiempo no sabía lo que era sentirse bienvenida en algún lugar. Lupita pasó por el portón despacio, como quien entra a un lugar sagrado. Pisó el suelo limpio con los pies sucios, mirando cada detalle. Las ventanas relucientes, las cortinas finas, la alfombra suave que parecía una nube. Nico apareció corriendo desde el pasillo con una alegría tan genuina que parecía Navidad. «¡Viniste! Sabía que vendrías». Agarró su mano con fuerza y Lupita, por instinto, escondió la bolsa detrás de su espalda. «¿Trajiste tus cosas?», preguntó él, curioso. Ella asintió con la cabeza. «Solo lo que tengo». Y abrió la bolsa, mostrando con vergüenza sus pocos objetos. Nico miró al muñeco sin cabeza y sonrió. «Ese es Tito, ¿verdad? Lo cuidé para ti. Durmió conmigo». Lupita abrió los ojos emocionada. «¿De verdad lo cuidaste?». «Claro, lo prometí». Pilar, del otro lado, observaba todo con los ojos entrecerrados, como quien aún no sabe si eso está bien o es peligroso. La casa era grande, sí, pero su corazón estaba acostumbrado a la rutina, al orden y a la previsibilidad. Una niña de la calle en ese entorno era como traer tormenta adentro. Pero había algo en Lupita, algo que derretía hasta la rigidez de Pilar. Ramiro caminó hasta la sala y miró a Pilar, diciendo en tono firme: «Ella se quedará aquí, por unos días». Pilar no respondió de inmediato. Respiró hondo y solo asintió. Después de todo, ¿quién era ella para discutir con el patrón? Aunque, en más de 20 años, nunca lo había visto actuar de esa manera. Nico llevó a Lupita hasta el cuarto de huéspedes. Al abrir la puerta, la niña se detuvo. Sus ojos brillaron. «¿Este es mío?», preguntó sin poder creerlo. «Es solo para ti», dijo Nico, saltando sobre la cama y riendo. Lupita caminó despacio hasta el colchón y apretó la almohada con ambas manos. «Huele a flor», susurró. Luego se quitó los zapatos viejos, o lo que quedaba de ellos, y se acostó allí, con el muñeco Tito entre los brazos y el rostro hundido en la almohada. Ramiro se quedó parado en la puerta, observando en silencio. La escena era simple, pero más poderosa que cualquier reunión de negocios. Una niña dormía tranquila, algo tan común, pero tan distante de la realidad de aquella pequeña. Pilar apareció a su lado. «Señor, ella necesita más que una habitación, necesita paz». Ramiro sacudió la cabeza como diciendo: «Lo sé, pero no sé cómo dársela». Esa madrugada, Ramiro pasó de nuevo frente a la puerta del cuarto. El pasillo estaba oscuro, pero la luz tenue del abajur se escapaba por debajo de la puerta. Se detuvo allí, en silencio, y respiró hondo.
Del otro lado, Lupita dormía en posición fetal, con la bolsa vacía tirada en el suelo y Tito apretado contra el pecho. Su rostro tenía una leve sonrisa, casi imperceptible, como quien sueña con una infancia que nunca tuvo. Y fue allí, en ese silencio con olor a flores y almohada limpia, donde Ramiro deseó, por primera vez, que esa niña nunca se fuera. La casa empezaba a llenarse de nuevos sonidos. Por primera vez en años, la mansión de don Ramiro no resonaba solo con silencio y pasos calculados. Había risas, risas infantiles. Lupita y Nico corrían por los pasillos con calcetines en los pies, deslizándose sobre el piso como si fuera una pista de hielo. Pilar regañaba, pero sonreía por dentro. Y Ramiro... Bueno, él aún fingía concentración en el periódico, pero de vez en cuando miraba por encima de los lentes y dejaba escapar una media sonrisa como quien se permite sentir, aunque sea por poco tiempo. Pero la paz recién nacida era frágil. Esa mañana, el portón eléctrico se abrió sin aviso y con él entró el perfume dulce y empalagoso de Verónica, la hermana de Ramiro. Sus tacones altos resonaban en la entrada como disparos. Vestida impecablemente, con el cabello recogido en un moño rígido y maquillaje sin fallas, entró como quien aún se cree dueña del lugar, aunque nunca lo fue. Pilar estaba en la sala ayudando a Lupita a doblar servilletas para el almuerzo. La niña hacía todo con atención, como quien conoce el valor de ser útil. Al ver a Verónica, se quedó inmóvil. La presencia de esa mujer era pesada, como una nube a punto de estallar. Verónica se detuvo, analizando la escena con desprecio. Sus ojos recorrieron a Lupita de arriba a abajo, deteniéndose en los pies descalzos, las uñas mal cortadas, la ropa que no combinaba con el ambiente. ¿Quién es esta niña?, preguntó con frialdad, como si hablara de un insecto en el sofá. Pilar iba a responder, pero Ramiro apareció en la escalera y tomó la delantera. Amiga de Nico. La respuesta seca fue suficiente para irritarla. ¿Amiga? Ramiro, ¿has perdido la cabeza? ¿Una niña de la calle aquí dentro? ¿Sabes el riesgo que estás corriendo? Él bajó los últimos escalones sin apresurarse. Está bajo mi responsabilidad. Es una niña, no un riesgo. Verónica rió con desdén. Te has vuelto loco. Estás emocionalmente vulnerable. Esto es peligroso. ¿Y si esa niña tiene enfermedades? ¿Y si la usan para robar casas de ricos? Lupita bajó la cabeza, avergonzada, como si la hubieran atrapado haciendo algo malo solo por existir. Ramiro la miró con los ojos firmes. No hables así delante de ella. Verónica cruzó los brazos. Pero es la verdad. ¿Vas a esperar a que se lleve todo lo que tienes para venderlo? ¿Vas a dejar que tu hijo juegue con alguien que puede estar relacionada con delincuentes? Nico, que escuchaba desde la escalera, bajó con el muñeco Tito en brazos. Ella me salvó, me limpió la sangre, me abrazó cuando me caí y nunca me pidió nada. Las palabras del niño cortaron el aire como cuchillo. Ramiro sintió un orgullo silencioso crecer en el pecho. Verónica, incómoda, intentó mantener la postura. Estás siendo manipulado por ella y por ese teatro emocional. Pero Ramiro no respondió. Fue hasta la cocina, tomó una taza de café y regresó con calma. Verónica, estás hablando de una niña que fue arrojada a la calle por el mundo. Una niña que aún sabe sonreír. Y tú hablas como alguien que perdió la capacidad de sentir. La hermana resopló, tomó su bolso y se fue sin despedirse. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, Lupita casi no habló. La alegría del día anterior parecía haber desaparecido de sus ojos. Se sentó en el suelo del cuarto con Tito en el regazo, apoyada contra la pared. Nico intentó animarla. ¿Quieres ver mis dibujos? Ella sonrió apenas, pero pronto desvió la mirada. Al día siguiente, Pilar oyó a Verónica por teléfono. Llamaba a conocidos influyentes, hablaba de riesgo, reputación, escándalo. Insinuaba que Ramiro estaba involucrado con menores, que podía poner en peligro el nombre de la familia. Pilar guardó silencio, pero el corazón le pesó. Se sentía dividida entre la lealtad y la verdad. Ramiro, al enterarse, no confrontó a su hermana. Prefirió el silencio, pero comenzó a observar a Lupita más de cerca. Sentía que estaba retraída, diferente. Y entonces, al final de la tarde, vio algo que lo desarmó.
Por la ventana del cuarto vio a Lupita empujando a Nico en el columpio del jardín. El niño reía a carcajadas, con los brazos abiertos, y ella corría detrás, soplando el viento con él. Esa escena, tan simple y tan rara, fue como una brisa que calmaba el huracán. Verónica podía esparcir dudas, el mundo podía juzgar, pero había una verdad imposible de negar. Esa niña estaba devolviendo la vida a una casa que por mucho tiempo solo conoció el vacío. Era una tarde tranquila, de esas que engañan al corazón. El sol brillaba sin prisa en el jardín de la mansión, y Lupita, sentada en la terraza, dibujaba con crayones sobre una hoja extendida en el suelo. Estaba concentrada, con la lengua entre los dientes, creando figuras simples de manos entrelazadas, casas con flores, y un sol sonriente en la cima de la página. A su lado, Nico sostenía otra hoja, intentando dibujar a Tito con una cabeza nueva. Pilar, desde la cocina, observaba todo con una sonrisa discreta. La niña parecía, al fin, ser solo una niña. Pero la paz, cuando es corta, duele más. Del otro lado de la calle, un hombre observaba. Estaba recargado en un poste, con los brazos cruzados y la mirada dura, calculadora. Se llamaba Rubén. Su rostro era seco, los ojos pequeños y fríos. Conocía a esa niña. Reconocería esa silueta frágil y ese cabello enredado en cualquier lugar. Ya la había visto encogida en un rincón del albergue donde él trabajaba, o mejor dicho, donde fingía cuidar de niños. Rubén no cuidaba, controlaba, oprimía y sabía cómo esconder las marcas que dejaba en los pequeños que nadie escuchaba. Rubén tomó el celular y llamó. La encontré. Está en una casa rica, muy rica. Calle... Sí, esa misma. Vengan rápido. Y colgó, con la frialdad de quien forma parte de un sistema que castiga a los frágiles. Horas después, sonó el timbre de la mansión. Pilar atendió, aún con las manos mojadas. Del otro lado, una mujer con blazer gris, carpetas en la mano, y un policía. Detrás de ellos, Rubén, con una sonrisa cínica y los ojos fijos en el interior de la casa. Buenas tardes. Somos de asistencia social. Recibimos una denuncia anónima sobre una menor en situación irregular. Pilar sintió el estómago revolverse. Ella está segura aquí. Está con el señor Ramiro. Tenemos una orden oficial, respondió la mujer, mostrando el documento. Vamos a llevarla a la institución correspondiente hasta que se aclare todo. Lupita oyó el alboroto y al salir a la sala se congeló. Al ver a Rubén, su expresión cambió por completo. El lápiz cayó de su mano. No, dijo bajito. No, por favor. Comenzó a retroceder, como quien ve salir un monstruo del armario. ¡Aquí no! ¡Yo no hice nada! ¡No hice nada! Nico corrió hacia ella. ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren ellos? Pilar intentó protegerla, pero la asistente ya se acercaba con determinación. Lupita, necesitamos que vengas con nosotros. ¡Ella no va a ningún lado!, gritó Pilar por fin. ¡Ramiro ya viene! ¡Espérenlo! Pero Rubén fue más rápido. Agarró a la niña del brazo. ¡Vamos, niña! Sabes que no puedes quedarte aquí. Tu lugar en el albergue sigue esperando. Lupita empezó a forcejear, gritando, desesperada. ¡Ellos pegan! ¡Ellos gritan! ¡Me dejaban sin comer! ¡No me lleven! El policía dudó, pero estaba allí para cumplir la orden. Nico lloraba. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayúdala! Pero Ramiro no estaba en casa en ese momento. Había salido a resolver un contrato y no sabía que, en ese instante, el suelo de su vida se derrumbaba. Lupita fue llevada a la fuerza, pataleando en el aire, gritando el nombre de Nico, aferrada a Tito que se cayó de la bolsa y quedó en el suelo de la sala. Pilar corrió, pero fue detenida. La puerta se cerró con un golpe seco, como una sentencia. Nico corrió a la calle, descalzo, gritando su nombre. ¡Lupita! Pero todo lo que vio fue el auto desapareciendo en la esquina. Cayó de rodillas en el asfalto, sollozando. Pilar lo abrazó. Esperaremos a tu papá. Vamos a luchar, mi amor. Cuando Ramiro llegó, encontró la casa en silencio. Pilar estaba sentada en la escalera con los ojos rojos. Nico dormía abrazado al muñeco sin cabeza. El hombre no necesitó preguntar, solo miró a su alrededor. El dibujo en la terraza aún estaba allí, con la casa feliz y el sol sonriente, pero faltaba una figura.
Vinieron, tenían una orden. Pilar dijo con la voz ronca. Fue él, ese Rubén. Ella entró en pánico. Ramiro se sentó en el sofá sin decir nada. El mundo giraba a su alrededor, pero dentro del pecho solo había vacío. Se llevó las manos al rostro, quedó allí, inmóvil, mientras la noche devoraba los últimos rastros de color del cielo. Y entonces, algo que no hacía en décadas, sucedió. Ramiro cayó de rodillas en el suelo de su propia sala, cerró los ojos, apretó los puños y habló con quien ya no llamaba desde hacía años. Señor, Dios, si todavía estás ahí, devuélvemela, te lo ruego, haré lo que sea. Pero por favor, no dejes que vuelva a ese infierno. Y lloró, como solo llora un hombre que amó demasiado tarde. La mañana siguiente amaneció como un golpe en el pecho. La mansión estaba en silencio, un silencio que no era de paz, sino de duelo. Pilar ordenaba la cocina sin ganas, los ojos rojos y hundidos. Nico no quiso desayunar. Sentado en el sofá, sostenía a Tito como si fuera un escudo contra el vacío. Ramiro, por su parte, no había dormido. Pasó la noche en vela, mirando al techo, rumiando cada segundo de lo ocurrido. La imagen de Lupita siendo arrastrada seguía ardiendo en su mente. Las palabras «ellos pegan», «no me lleven», «yo soy buena» resonaban como truenos. Pero esa mañana no era el empresario poderoso, acostumbrado a dejarlo todo en manos de abogados. Era un hombre herido y estaba dispuesto a hacer lo que nunca había hecho por nadie que no fuera su propia sangre. Llamó a cada contacto que conocía, jueces, fiscales, periodistas, colegas de juventud. Su nombre aún tenía peso, y usaría cada letra de ese apellido para traer de vuelta a la niña. «No acepto perder a alguien otra vez», murmuró para sí mismo, mientras tecleaba frenéticamente. Reunió pruebas, tomó los dibujos de Lupita, el testimonio de Pilar, el relato de Nico. Llamó a un periodista sensible a la causa de la infancia abandonada. Contó todo. En pocas horas, la historia circulaba por las redes. Niña retirada a la fuerza del hogar, donde recibía afecto, es llevada a albergue bajo sospechas de malos tratos. La indignación comenzó a hervir. Al final de la tarde, logró lo que parecía imposible: una audiencia de emergencia con el juez de la vara de infancia. La sala era fría, de paredes beige y olor a papel. Ramiro entró con la postura de quien no suplica por nada, pero por dentro estaba de rodillas. Lupita llegó escoltada por una asistente. Llevaba un vestido prestado, demasiado grande para su cuerpo pequeño, el cabello mal peinado, los ojos estaban apagados. Parecía más pequeña que antes, como si le hubieran arrancado un pedazo al llevársela. Al ver a Ramiro, sus manos temblaron, pero él sonrió, una sonrisa entera, firme, que decía: «Vine por ti». El juez, un hombre mayor, serio, revisaba los documentos. «Señor Ramiro, agradezco su presencia, pero necesitamos escuchar a la niña». La asistente social susurró algo al oído de Lupita, intentando orientarla, pero ella se soltó de la silla, caminó al centro de la sala y se quedó allí, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, como quien intenta protegerse. «¿Puedes contarnos lo que sentiste, Lupita?», preguntó el juez con amabilidad. La sala quedó en silencio absoluto. Todos esperaban que no pudiera hablar, que llorara, que se escondiera, pero no. Lupita respiró hondo y habló. «Ahí, en el albergue, nadie me abrazaba. Cuando lloraba me mandaban callar. Cuando pedía comida, decían que era malagradecida. Dormía en el suelo. Una vez me encerraron porque perdí un juguete roto». Su voz era firme, pero los ojos temblaban. «Y aquí, en esa casa», señaló a Ramiro, «el señor me llamó por mi nombre, me dejó dibujar, me dejó dormir con almohada suave. Nico, él me llama amiga, me escucha, me abraza, me invita a jugar. Nadie nunca hizo eso». Hizo una pausa. Sus manos apretaban el vestido y entonces completó: «Sé que no soy de su familia, pero lo juro, nunca quise robar nada. Solo quería un lugar para estar. Solo quería no ser devuelta a la oscuridad». La sala quedó en silencio. La asistente bajó la mirada. El juez respiró hondo. Rubén, sentado al fondo, parecía querer desaparecer. Ramiro se levantó. «Su señoría, estoy dispuesto a cuidar de ella, a ser su tutor legal, a ofrecerle casa, comida, estudio, amor.
Solo pido no la devuelvan a un lugar donde nadie la llama por su nombre. El juez revisó los papeles una vez más. Señor Ramiro, el proceso de custodia requiere tiempo, pero ante el testimonio y las pruebas, no volverá al albergue. Será trasladada a un hogar provisional de confianza y usted podrá solicitar la custodia con seguimiento. Lupita miró a Ramiro con los ojos llenos de lágrimas. Él caminó hacia ella y la tomó en brazos como quien recupera un pedazo de su propio corazón. «Nunca más te van a quitar de mí, nunca más», susurró. Ella lloraba, pero ahora de alivio. A la salida del juzgado, los reporteros se acercaron. Las cámaras registraban la imagen del hombre de traje con una niña de la calle en brazos. Pero allí ya no era un millonario, era solo un padre en construcción. Pasaron meses desde el día en que Lupita salió en los brazos de Ramiro de aquel tribunal frío, pero el recuerdo de ese abrazo seguía vivo en todos los rincones de la mansión. La casa que antes parecía solo una vitrina de lujo, fría y silenciosa, ahora respiraba. Los pasillos, antes vacíos, llevaban el sonido de risas, discusiones por el control remoto y el ruido leve de los pasos descalzos de una niña que un día solo conocía el suelo duro de la calle. Lupita ahora tenía un cuarto, uno de verdad, con cortinas floreadas, juguetes que fueron llegando poco a poco y un rinconcito donde ponía los dibujos que hacía con Nico. Cada día, al despertar, miraba al muñeco Tito, ahora con una cabeza nueva cosida por Pilar, y decía, «Hoy jugamos en paz». Sí, porque por primera vez sabía lo que era vivir sin miedo. Iba a la escuela con Nico, usaba uniforme, llevaba mochilita y adoraba los lápices de colores que le habían regalado. Aún era tímida, aún andaba mirando hacia los lados como quien teme ser expulsada en cualquier momento. Pero ya empezaba a sonreír sin pedir permiso. Nico, orgulloso, decía a todos, «Ella es mi hermana», y Lupita, al oír eso, se callaba, porque no sabía cómo responder a algo tan grande, tan hermoso, tan increíble. Pilar también había cambiado. Al principio pensaba que esa niña rompería el orden de la casa, pero ahora era ella quien se arrodillaba al lado de la cama para acomodarle la manta en los pies. Era ella quien decía, «Come un poquito más, mi niña», y besaba la frente de Lupita cuando creía que nadie la estaba viendo. Verónica apareció algunas veces, al principio con la misma mirada juzgadora de siempre, pero pronto se dio cuenta de que ya no tenía espacio allí. La casa ya había elegido quién era bienvenido, y, para su sorpresa, nunca volvió a ver a su hermano tan sereno. Ramiro estaba diferente. Reía con más facilidad, miraba menos el celular y más a los ojos de las personas. Incluso en las reuniones de negocios, algo había cambiado. Hablaba con más paciencia, con más compasión. Los empleados de la empresa decían que parecía humano. El proceso de adopción fue largo, con entrevistas, visitas técnicas, evaluaciones psicológicas. Pero él cumplió cada etapa con la dedicación de un padre que no va a rendirse. Y en ese día especial, el día en que la jueza firmó los papeles finales, Lupita llevaba un vestido blanco sencillo, el cabello peinado con cintas azules y a Tito en el regazo, como siempre. «Ahora es oficial», dijo la jueza. «Eres parte de la familia». Lupita miró a Ramiro, luego a Nico y después a sus propias manos, como si intentara entender lo que era pertenecer. Y por primera vez lloró delante de todos, no de dolor, sino de alivio, porque ahora nadie más podría llevársela. De regreso a casa, Nico le sostenía la mano en el asiento trasero. «Yo sabía que te ibas a quedar, te lo dije». Y Lupita respondió simplemente, «Es que ahora tengo a dónde volver». Esa noche, Ramiro reunió a todos en la sala, Pilar, Nico y Lupita. Se sentaron en la alfombra como una pequeña tribu. Él respiró hondo y habló con la voz entrecortada. «El día que te vi en ese parque cuidando a mi hijo con las manos sucias y el corazón limpio, entendí que eras tú lo que necesitábamos». Lupita lo miró, sin saber cómo responder. Las palabras pesaban. Y entonces simplemente se levantó, caminó despacio hacia Ramiro y lo abrazó. Un abrazo largo, firme, y cuando habló fue bajito. «Gracias por no devolverme». Él cerró los ojos y respondió con la voz ronca, «Nunca más».
En esa casa, entre muebles caros y memorias dolorosas, ahora vivía algo nuevo, algo que el dinero nunca pudo comprar. El sonido de dos niños peleando por el canal de dibujos, el olor a pastel saliendo del horno, una oración hecha por una niña antes de dormir. La tormenta que Lupita cargaba en el pecho ahora se había convertido en hogar. A veces, los milagros no caen del cielo. Aparecen sucios, descalzos, con un muñeco sin cabeza en los brazos y una esperanza casi apagada en la mirada. Pero cuando encuentran un corazón dispuesto a escuchar, hasta el dolor más antiguo puede transformarse en amor. Porque no importa cuánto haya sufrido alguien, todo ser humano merece un lugar donde pueda ser llamado familia. El amor, ese sí, vale más que cualquier fortuna. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Porque el amor, cuando se comparte, transforma vidas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y ayúdanos a difundir mensajes que encienden la esperanza. Todo niño merece ser visto, escuchado y amado.